¿Alguna vez has sentido un miedo extraño e inesperado sin razón aparente? En la Biblia Dios nos advierte que Él puede hablarnos incluso a través de nuestros temores más profundos. Job 33, 14 a 15 dice: Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo perciba. En un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres cuando dormitan en el lecho. Este pasaje nos revela que Dios puede utilizar los miedos repentinos para alertarnos, redirigirnos o prepararnos para algo mayor. Hoy exploraremos cómo discernir si un temor inesperado es un mensaje divino y qué hacer cuando esto ocurre. Si alguna vez has experimentado una sensación de inquietud que no puedes explicar, quédate con nosotros. Puede que Dios esté tratando de decirte algo importante. El miedo es una de las emociones más poderosas que experimentamos. A veces nos paraliza, nos llena de ansiedad y nos hace cuestionarnos lo que está por venir. Pero, ¿qué pasa cuando un miedo extraño y repentino surge sin una razón aparente? Y si ese temor no es simplemente una reacción emocional, sino un mensaje que Dios está enviando. A lo largo de la Biblia encontramos momentos en los que el temor fue utilizado por Dios no para destruir, sino para advertir, proteger y redirigir a sus hijos. Job 33, 14 a 15 nos dice: Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo perciba. En un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando dormitan en el lecho. Este pasaje nos revela que muchas veces Dios nos habla de maneras inesperadas, incluso a través del temor. Pero si no estamos atentos, podemos pasar por alto su voz y perdernos de su dirección. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos donde el miedo fue una advertencia clara de Dios. Pensemos en el caso de José, el esposo de María. En Mateo 2:13, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Imagina lo que debió sentir José en ese momento. Un miedo repentino, una urgencia en su espíritu de actuar de inmediato. No se quedó paralizado ni esperó a entender cada detalle, sino que obedeció. Ese temor, lejos de ser un castigo, fue la manera en que Dios le advirtió del peligro inminente y lo guió hacia la seguridad. Si José hubiera ignorado ese miedo, la historia habría sido diferente. El miedo como advertencia de Dios no siempre viene con un mensaje claro como el que recibió José. A veces es una sensación inexplicable, una inquietud en el corazón que nos dice que algo no está bien. Hay personas que han sentido un temor inexplicable antes de tomar una decisión y al seguir ese instinto evitaron situaciones peligrosas. Un testimonio recurrente es el de aquellos que sin una razón lógica cambian su ruta habitual y luego descubren que hubo un accidente en el camino que solían tomar. En esos momentos, muchos atribuyen esa sensación a la intuición o a la casualidad, pero la Biblia nos recuerda que los pasos del hombre son dirigidos por el Señor. Proverbios 20, 24. Si Dios tiene el control de cada uno de nuestros movimientos, ¿por qué no habría de hablarnos a través de nuestros sentimientos más profundos? No siempre es fácil discernir cuándo un miedo proviene de Dios y cuándo es simplemente una reacción humana. Por eso es crucial estar en comunión con Él, aprender a reconocer su voz y entender cómo nos guía. En Hechos 16, 6 a 7, Pablo y sus compañeros intentaron predicar en Asia, pero el Espíritu Santo les impidió hacerlo. Luego intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. En este caso, no se menciona
un miedo en sí, pero sí una restricción, una sensación que les impidió seguir adelante. ¿Cuántas veces hemos sentido un bloqueo inexplicable al intentar hacer algo? Un temor que nos detiene sin que sepamos por qué. En lugar de ignorarlo, podríamos preguntarnos si es Dios cerrando una puerta para protegernos. A veces el miedo se manifiesta en sueños inquietantes que nos dejan una sensación extraña al despertar. En la Biblia los sueños fueron una herramienta recurrente a través de la cual Dios advirtió a su pueblo. Faraón tuvo un sueño aterrador sobre vacas flacas devorando vacas gordas, Génesis 41, 1-7. Y aunque en ese momento no entendía su significado, ese miedo nocturno era un mensaje divino sobre una gran hambruna que estaba por venir. Daniel interpretó los sueños del rey Nabucodonosor, revelando advertencias sobre su futuro. Daniel 2:1-45. Aunque hoy en día muchas personas descartan los sueños como simples imágenes sin sentido, la Escritura nos muestra que pueden ser un canal por el cual Dios nos habla. El miedo no siempre viene en forma de sueños o presentimientos. Hay momentos en que un temor profundo surge dentro de nosotros justo cuando estamos a punto de tomar una decisión importante. Quizá es un negocio que parece perfecto, pero hay algo que no se siente bien. Tal vez es una relación que parece ideal en el papel, pero una ansiedad inexplicable se instala en el corazón. El rey Saúl, antes de su caída, comenzó a experimentar un temor incontrolable que lo llevó a tomar decisiones desesperadas. En 1 Samuel 28:5 se nos dice: al ver el campamento filisteo, Saúl tuvo miedo y se turbó en gran manera. Este miedo era la consecuencia de haberse alejado de Dios, de no haber buscado su dirección cuando aún tenía oportunidad. En contraste, David también enfrentó miedo cuando huía de Saúl, pero en lugar de dejarse dominar por él, clamó a Dios y fue fortalecido. Cuando Dios usa el miedo para advertirnos, no lo hace para que quedemos paralizados, sino para que actuemos con sabiduría. La diferencia entre un temor que viene de Dios y un temor que viene del enemigo es el fruto que produce. Si el miedo nos aleja de Dios, nos llena de desesperación y nos impide avanzar en su propósito, entonces no proviene de Él. Pero si nos lleva a buscarlo más, a tomar decisiones prudentes y a evitar el peligro, entonces es una advertencia que debemos considerar. El pueblo de Israel vivió un miedo profundo cuando se encontró atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. Humanamente no había escapatoria, pero en lugar de dejar que el pánico los controlara, Moisés les dijo: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. Éxodo 14:13. Aquí vemos que el miedo inicial fue transformado en fe. Dios permitió esa sensación para que el pueblo aprendiera a confiar en Él. En nuestra vida diaria, Dios puede usar el miedo para alejarnos del pecado, para protegernos del peligro o para prepararnos para lo que viene. Pero si no estamos atentos a su voz, podríamos ignorar esas advertencias y seguir adelante sin dirección. Cuando sientas un miedo repentino, en lugar de descartarlo como una simple emoción, pregúntate: Señor, ¿me estás diciendo algo a través de esto? Puede ser que Él te esté guiando, protegiendo, redirigiendo hacia algo mejor. El miedo, cuando viene de Dios, no es una prisión, sino una brújula. Nos recuerda que no estamos solos y que nuestro Padre Celestial está siempre velando por nosotros, hablándonos incluso en las maneras más inesperadas. El miedo es una realidad que muchas veces no entendemos por completo. En ocasiones surge sin explicación, como una sombra que se instala en el corazón y nos hace dudar. Sin embargo, en la Biblia encontramos que este temor repentino
puede ser más que una simple emoción pasajera. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esta revelación nos muestra que detrás de ciertos miedos inexplicables puede haber una batalla espiritual que está teniendo lugar. Desde los tiempos antiguos el enemigo ha usado el temor como una de sus estrategias para debilitar la fe y alejar a los creyentes de su propósito. En la historia de Gedeón, Dios lo llamó a liberar a Israel, pero él estaba dominado por el miedo. Se escondía, incapaz de verse a sí mismo como un guerrero. Sin embargo, cuando el ángel del Señor le habló, no lo llamó por lo que él sentía, sino por lo que Dios había determinado sobre su vida. El Señor está contigo, guerrero valiente. Jueces 6:12. Aquí se revela una verdad fundamental. El enemigo quiere que el miedo defina la identidad de las personas, pero Dios tiene un propósito que trasciende cualquier sensación de inseguridad o duda. El temor puede ser una señal de que hay una oposición invisible. En el libro de Daniel, cuando el profeta buscó respuestas de Dios, pasó días en oración y ayuno sin recibir respuesta. Finalmente un ángel se le apareció y le dijo: desde el primer día que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero el príncipe del reino de Persia me ha resistido durante 21 días. Daniel 10:12-13. Este pasaje revela que cuando alguien se acerca a Dios hay una resistencia espiritual. En muchas ocasiones ese bloqueo se manifiesta a través del miedo. No es un miedo natural, sino un intento del enemigo de evitar que se avance en la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, Pedro vivió una experiencia que demuestra esta misma realidad. Mientras caminaba sobre el agua, su fe le permitió sostenerse. Pero cuando su mirada se desvió y vio la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Jesús, al extender su mano para sostenerlo, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Aquí se muestra la raíz del temor como arma del enemigo, la distracción y la duda. Cuando la atención se aleja de la verdad de Dios, el miedo encuentra espacio para debilitar y paralizar. En otra ocasión, Pablo y Silas fueron encarcelados después de predicar el Evangelio. Encadenados y en la oscuridad, cualquier persona en su situación habría sentido desesperación o miedo. Pero en lugar de eso, comenzaron a orar y a cantar himnos. La Escritura relata que en ese momento hubo un terremoto que abrió las puertas de la prisión y rompió sus cadenas. Hechos 16:25-26. Este evento no solo representa una intervención divina, sino que muestra cómo el miedo no tiene poder sobre aquellos que confían en Dios. Incluso en medio de la oposición, la presencia de Dios prevalece. En la historia de Elías, después de haber sido testigo del poder de Dios en el Monte Carmelo, el profeta recibió una amenaza de Jezabel y sintió un miedo tan profundo que huyó al desierto deseando morir. A pesar de haber visto el fuego descender del cielo, el temor lo debilitó hasta el punto de la desesperación. Pero en ese momento de angustia, Dios no lo reprendió, sino que envió un ángel para fortalecerlo y decirle que su camino aún no había terminado. Primera Reyes 19:5-7. Este relato muestra que el enemigo puede usar el miedo para hacer que alguien se rinda antes de tiempo. Pero Dios no abandona a los suyos en medio de la batalla.
Cuando el temor se manifiesta sin una causa aparente, es necesario examinar el origen de ese sentimiento. En ocasiones puede ser una advertencia divina, pero otras veces es una barrera levantada por el enemigo para impedir el avance espiritual. En Números 13, cuando Moisés envió a los 12 espías a reconocer la tierra prometida, todos vieron la misma realidad, pero no todos reaccionaron de la misma manera. 10 de ellos se llenaron de temor y dijeron: no podremos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Números 13:31. Sin embargo, Caleb y Josué tenían otra perspectiva. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Números 14:8. El temor no siempre refleja la verdad de una situación. En este caso, aquellos que creyeron en la promesa de Dios pudieron ver la victoria, mientras que los que se dejaron dominar por el miedo perdieron la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Esta historia muestra cómo el enemigo usa el temor para distorsionar la percepción de la realidad. No era que la tierra no pudiera ser conquistada, sino que el miedo impidió que el pueblo creyera en la palabra que Dios ya había declarado. En tiempos de Nehemías, cuando la reconstrucción del muro de Jerusalén estaba en marcha, los enemigos del pueblo intentaron detener la obra utilizando amenazas y estrategias para infundir temor. Nehemías respondió con una aclaración o noción clara: estoy ocupado en una gran obra y no puedo bajar. Nehemías 6:3. Esta respuesta refleja el discernimiento de alguien que comprende que el miedo es un intento del enemigo de desviar la atención del propósito de Dios. El libro de Apocalipsis describe a Satanás como el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12:10. Parte de esa acusación viene en forma de miedo, insinuando que Dios no está presente o que las promesas no se cumplirán. Sin embargo, la Escritura asegura que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Según Timoteo 1:7. La manera en que alguien enfrenta el temor determina si será un obstáculo o una plataforma para la fe. La Biblia no promete que el miedo desaparecerá por completo, pero sí enseña que no debe tener el control. El pueblo de Israel, antes de entrar en la tierra prometida, recibió una instrucción clara: miren que les mando que se esfuercen y sean valientes. No teman ni se desanimen, porque el Señor su Dios estará con ustedes donde quiera que vayan. Josué 1:9. El temor puede ser el reflejo de una batalla espiritual invisible. Puede ser el eco de una mentira que el enemigo ha sembrado, o el intento de impedir que se avance en la voluntad de Dios. Sin embargo, la victoria no se encuentra en la ausencia de miedo, sino en la confianza absoluta en aquel que es mayor que cualquier oposición. Cuando el miedo intenta desviar, la respuesta no está en la lógica humana, sino en la verdad inmutable de Dios. El miedo puede ser una señal que Dios usa para redirigir el camino cuando alguien se encuentra avanzando en una dirección equivocada. En la historia de Jonás, el profeta recibió una instrucción clara de parte de Dios, pero decidió huir. Su intento de escapar lo llevó a una tormenta en el mar, un evento que no solo representaba una dificultad física, sino una manifestación del conflicto interno que estaba viviendo. La tempestad generó un temor profundo en los marineros y en Jonás mismo, quien finalmente reconoció que su desobediencia era la causa de lo que estaba ocurriendo. La reacción de los marineros al lanzar a Jonás al mar refleja cómo el miedo, cuando es enviado como una advertencia de Dios, exige una respuesta inmediata. Después de ser tragado por un gran pez, Jonás tuvo 3 días para reflexionar.
En su oración desde el vientre del pez, reconoció que había intentado huir de la presencia de Dios, pero que su miedo no desapareció hasta que estuvo dispuesto a obedecer. En mi angustia invoqué al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro clamé, y tú escuchaste mi voz. Jonás 2:2. Este relato muestra cómo el miedo que surge en momentos inesperados puede ser una señal de que es necesario un cambio de rumbo. Jonás no estaba en peligro solo por la tormenta, sino porque su desobediencia lo había llevado a un lugar donde Dios no quería que estuviera. El temor también fue una herramienta que Dios utilizó para corregir a los israelitas cuando desviaban su camino. En el desierto, después de haber sido liberados de Egipto, el pueblo comenzó a quejarse y a dudar de la provisión de Dios. En Números 21:6 se relata cómo serpientes venenosas fueron enviadas al campamento y causaron gran temor entre ellos. Sin embargo, el propósito de este evento no era su destrucción, sino llevarlos al arrepentimiento. Clamaron a Moisés y Dios les dio una solución: mirar la serpiente de bronce levantada en un asta. Este episodio no solo fue una señal de redirección, sino un símbolo de lo que siglos después sería Cristo en la cruz, la única salvación para el alma. El miedo que lleva a cambiar de dirección también se manifiesta en la vida de personajes como Balaam. En su deseo de complacer a los hombres en lugar de obedecer a Dios, decidió ir en contra de la voluntad divina, pero en el camino su asna vio lo que él no podía ver: un ángel con una espada desenvainada. El animal se detuvo y, a pesar de los intentos de Balaam por obligarla a seguir, finalmente Dios le abrió los ojos para que pudiera ver el peligro que tenía delante. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor en el camino con la espada desenvainada en su mano, y Balaam inclinó la cabeza y se postró rostro en tierra. Números 22:31. Este miedo no era infundado, sino una advertencia de que estaba yendo en una dirección que Dios no aprobaba. En el Nuevo Testamento, Saulo de Tarso experimentó una transformación radical después de un encuentro que lo dejó completamente ciego. Mientras se dirigía a Damasco para perseguir a los cristianos, una luz del cielo lo rodeó y cayó al suelo. Escuchó la voz de Jesús preguntándole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Este evento no solo lo llenó de temor, sino que lo llevó a una completa redirección de vida. Pasó de ser perseguidor de la iglesia a uno de los más grandes apóstoles. El miedo que experimentó en aquel momento fue el inicio de un cambio absoluto en su propósito. La forma en la que Dios utiliza el miedo para corregir el rumbo no siempre es con eventos extraordinarios. En muchas ocasiones es un sentimiento persistente que advierte que algo no está bien. Cuando los discípulos caminaron con Jesús, hubo momentos en los que sintieron temor por lo desconocido. Pero en cada uno de esos episodios el mensaje fue claro: no estaban solos, pero debían estar atentos a la dirección correcta. Cuando Jesús les dijo que cruzaran al otro lado del lago, una tormenta se levantó en el camino. Aunque eran pescadores experimentados, el miedo los dominó hasta que lo despertaron. Su respuesta fue: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. La diferencia entre un miedo que paraliza y uno que redirige está en la disposición del corazón. El pueblo de Israel en múltiples ocasiones dejó que el temor los dominara en lugar de confiar en Dios. En la entrada a la tierra prometida, al ver la fortaleza de los habitantes de Canaán, muchos optaron por no avanzar. La consecuencia de su decisión fue vagar en el desierto por 40 años. En contraste, Josué y Caleb, a pesar de haber visto los mismos gigantes y murallas, decidieron confiar en lo que Dios había prometido.
El Señor está con nosotros, no les tengan miedo. Números 14:9. Cuando Dios permite que el miedo surja, es una oportunidad para analizar el camino que se está tomando. En ocasiones es una advertencia de peligro físico o espiritual. En otras es un llamado a confiar más profundamente en lo que Dios ha dicho. La historia de Lot y su familia es un claro ejemplo de cómo el temor puede servir como una advertencia urgente. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, los ángeles le dijeron a Lot: huye por tu vida, no mires atrás ni te detengas en ninguna parte del valle, escapa a las montañas, no sea que perezcas. Génesis 19:17. Su esposa, incapaz de obedecer la instrucción, miró atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Dios no desea que el miedo sea una carga que impida avanzar, sino una señal que ayude a discernir cuándo es necesario un cambio. Cuando Pablo sintió que debía ir a Macedonia, no fue porque lo planeó estratégicamente, sino porque tuvo una visión en la que un hombre le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16:9. En lugar de seguir su itinerario original, cambió de dirección, lo que resultó en la expansión del evangelio en esa región. Cuando el miedo surge sin una razón aparente, la primera respuesta debe ser buscar a Dios en oración para discernir su origen. Si es una advertencia de que algo no está bien, la respuesta debe ser la obediencia inmediata. Si es una estrategia del enemigo para frenar el avance, la respuesta es confiar en lo que Dios ha dicho y seguir adelante con fe. En cada caso, la Escritura deja claro que el temor no debe gobernar, sino ser una señal que apunte a la dirección correcta. El miedo, en su esencia más profunda, puede ser la manifestación de algo que aún no ha sido sanado. No siempre es una advertencia de peligro externo, ni una señal de dirección equivocada, sino el eco de heridas que siguen abiertas, esperando ser atendidas. En la Escritura, el temor aparece como un recordatorio de que hay batallas dentro del corazón que aún no han sido resueltas, cadenas invisibles que atan a recuerdos del pasado, a errores que no han sido soltados, a dolores que no han sido entregados completamente en las manos de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, su primera reacción fue esconderse. Génesis 3:10 describe su respuesta. Cuando Dios los llamó: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Este no era un miedo provocado por un peligro real, sino por la vergüenza, la culpa y la distancia que el pecado había creado entre ellos y Dios. Desde entonces, el ser humano ha buscado formas de escapar del miedo sin enfrentarlo, sin preguntarse qué está revelando, sin detenerse a examinar por qué aparece en ciertos momentos y no en otros. A veces surge de manera repentina, en una situación cotidiana, sin razón aparente. Otras veces se presenta con un rostro familiar, con la sombra de un recuerdo que parecía olvidado. No siempre es el peligro lo que asusta, sino lo que el temor saca a la luz. En el caso de Moisés, su miedo no se manifestó cuando enfrentó la dureza del desierto, sino cuando Dios lo llamó a regresar a Egipto para liberar a su pueblo. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Éxodo 3:11. No temía la misión, sino lo que la misión le exigía enfrentar: su pasado, sus inseguridades, su identidad quebrada. Hay miedos que son señales de que algo dentro necesita restauración. No se trata del temor a lo desconocido, sino del miedo a ver con claridad lo que ha sido ignorado por mucho tiempo. Pedro experimentó este temor cuando, después de negar a Jesús 3 veces, se encontró con su mirada. Lucas 22:61 dice que el Señor se volvió y miró a Pedro.
No hubo palabras en ese momento, pero la carga de lo que había hecho lo invadió con una intensidad abrumadora. Su reacción fue llorar amargamente, no porque estuviera en peligro, sino porque el miedo que había sentido al ser reconocido como seguidor de Cristo había revelado una debilidad que no quería admitir. En la Biblia, el temor y la sanidad van de la mano más veces de las que se reconoce. Cuando Jesús sanaba, muchas veces sus palabras eran: no temas. La mujer que había sufrido flujo de sangre por 12 años sintió miedo después de tocar el manto de Jesús y darse cuenta de que había sido sanada. Marcos 5:33 dice que la mujer, temerosa y temblando, sabiendo lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él. Su miedo no era la enfermedad, sino a ser expuesta, a que su fragilidad fuera vista por todos. Pero Jesús, en lugar de reprenderla, la llamó hija y le dijo: tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Marcos 5:34. Algunas veces Dios permite que un temor extraño surja para que aquello que ha sido enterrado finalmente sea sanado. No es casualidad que haya situaciones que despierten temores profundos sin una razón lógica aparente. Puede ser una conversación, un lugar, una imagen, una palabra que, sin explicación, provoca una sensación de inquietud. En esos momentos, la reacción natural es querer alejarse, ignorarlo, continuar como si nada pasara. Pero en la Escritura, cada vez que Dios confronta a alguien con su miedo, no lo hace para condenarlo, sino para restaurarlo. Cuando Isaías tuvo su visión del Señor, su primer pensamiento no fue de gozo, sino de temor. ¡Ay de mí, que estoy perdido! Porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Your name still sits at the top of my screen. 3 dots blinking like you're still here with me. I type it out, then I delete. Say everything, then nothing. Every word I never sent gets louder in my head again. Typing, but I won't press send. Say it all, then backspace again. So close to crossing that line, but I stop every time. Typing what I couldn't say in another life, another day. If you read what's in my mind, you know I never said goodbye. Old texts feel like yesterday. Isaías 6:5. La santidad de Dios expuso su condición, pero en lugar de rechazarlo, un ángel tocó sus labios con un carbón encendido y le dijo: tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado. Isaías 6:7. El miedo que revela áreas que Dios quiere sanar no es el miedo que paraliza, sino el que sacude el alma y obliga a mirar hacia adentro. Es el mismo temor que llevó a Jacob a luchar con un ángel toda la noche, antes de encontrarse con su hermano Esaú. Sabía que su pasado lo alcanzaba, que no podía huir más, que debía enfrentarse a quien era y al daño que había causado. Génesis 32:24 dice que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta el amanecer. No fue una batalla física, sino una lucha interna. Cuando finalmente se rindió y pidió bendición, Dios cambió su nombre, porque ya no era el mismo. Cuando Dios usa el miedo para traer sanidad, no se trata de un castigo, sino de una invitación a dejar atrás lo que ha sido una carga durante demasiado tiempo. A lo largo de la Biblia, los encuentros con Dios van acompañados de un temor profundo, no porque Él sea una amenaza, sino porque su luz expone todo lo que ha sido ocultado. En la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan cayeron al suelo llenos de miedo al ver a Jesús en su gloria. Mateo 17:7 describe cómo Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo.
Su reacción inicial fue temblar, pero la respuesta de Jesús fue amor, restauración y confianza. Cada vez que Dios permite que un miedo surja, hay un propósito detrás. A veces es para advertir sobre un peligro, otras es para corregir un camino equivocado. Pero hay momentos en que es una invitación a mirar hacia adentro y permitir que lo que ha sido negado finalmente sea sanado. El miedo que proviene de heridas del pasado no puede ser superado con simple fuerza de voluntad. No se trata de ignorarlo ni de pretender que no existe. En la Escritura, la respuesta siempre es la misma. Llevarlo a Dios, exponerlo en su presencia, permitir que Él haga lo que solo Él puede hacer. El rey David entendía esto mejor que nadie. En el Salmo 34:4 escribió: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. No dijo que su situación cambió de inmediato, ni que todo se resolvió en un instante. Lo que sí quedó claro es que el temor no tuvo la última palabra. En otro de sus salmos declaró con certeza: cuando siento miedo, en ti pongo mi confianza. Salmo 56:3. Esta es la clave. El miedo, cuando es presentado ante Dios, deja de ser una prisión y se convierte en el inicio de una transformación. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, el miedo a perder su identidad y su tierra era una constante. Pero en medio de esa incertidumbre, Dios les dio una promesa. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. La sanidad no siempre ocurre de inmediato. A veces toma tiempo. Pero en cada paso Dios está presente, guiando, restaurando, asegurando que el temor no será el final de la historia. Cada temor que surge de lo más profundo del corazón es una oportunidad para entregarlo en las manos de Dios. El miedo no define la identidad, no determina el destino, no tiene poder sobre lo que Dios ha planeado. En la presencia de Dios, el temor se disuelve y la sanidad comienza a tomar su lugar. El miedo puede ser un enemigo cuando paraliza, pero también puede ser el fuego que purifica la fe. En la Escritura, el temor no es desconocido para quienes han sido llamados por Dios. Abraham sintió miedo cuando Dios le pidió que dejara su tierra sin saber a dónde iba. Moisés tembló ante la idea de hablar frente al faraón. Gedeón dudó cuando se le ordenó liderar un ejército. Pedro vaciló cuando las olas amenazaban con hundirlo. El miedo estuvo presente en cada uno de estos momentos, pero no fue el final de la historia. En cada uno de estos casos, Dios permitió el temor no para debilitar, sino para fortalecer. Cuando Dios llamó a Josué para liderar al pueblo de Israel tras la muerte de Moisés, su primera instrucción no fue una estrategia militar ni una revelación de lo que vendría. Fue una orden clara y firme. Mira que te mando que te esfuerce y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Estas palabras no fueron dichas sin razón. Josué enfrentaba un desafío monumental. El pueblo al que debía guiar había demostrado ser inconstante. La tierra que debía conquistar estaba llena de enemigos poderosos. Su maestro y líder ya no estaba con él. El miedo era una posibilidad real, pero Dios no le dijo que no lo sintiera, sino que no permitiera que lo dominara. En la batalla espiritual, el miedo puede convertirse en una herramienta para depender más de Dios. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat recibió la noticia de que un gran ejército venía contra él. Su primera reacción fue temor, pero en lugar de dejarse consumir por la incertidumbre, buscó al Señor y declaró: Dios nuestro, no juzgarás tú a estos, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros.
no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. 2 Crónicas 20:12. Aquí se revela una verdad fundamental. El miedo es inevitable, pero la respuesta a él define el resultado. Josafat no permitió que el temor lo hundiera en desesperación, sino que lo usó como un impulso para acercarse más a Dios. El apóstol Pablo entendía esto cuando escribió: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Su vida estuvo marcada por peligros, persecuciones y momentos de incertidumbre. Enfrentó naufragios, cárceles y amenazas de muerte. Sin embargo, su fortaleza no provenía de la ausencia de miedo, sino de su total confianza en Dios. Sabía que aunque sus fuerzas humanas fueran insuficientes, el poder de Dios se perfeccionaba en su debilidad. El miedo también puede ser una prueba para revelar en quién se ha puesto la confianza. Cuando los israelitas llegaron a la frontera de la tierra prometida y enviaron espías a reconocerla, todos vieron lo mismo: ciudades fortificadas y habitantes gigantes. Sin embargo, la diferencia estuvo en cómo interpretaron lo que vieron. 10 espías dijeron: no podremos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Números 13:31. Josué y Caleb, en cambio, afirmaron: si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Números 14:8. El miedo llevó a la mayoría a dudar de Dios, pero a los que confiaban en su promesa los llevó a fortalecer su fe. La historia de David y Goliat es otro ejemplo de cómo el temor puede separar a quienes confían en su propia fuerza de aquellos que dependen de Dios. Mientras los soldados de Israel temblaban ante el gigante, David declaró con convicción: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. No ignoraba el peligro, pero su confianza no estaba en su destreza ni en sus habilidades, sino en Dios. En el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva vivió bajo la constante amenaza de persecución. Muchos fueron encarcelados, otros asesinados. Sin embargo, en lugar de esconderse, continuaban predicando con valentía. Hechos 4:31 describen cómo después de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En lugar de permitir que el miedo los silenciara, se aferraron más a su fe. Jesús mismo experimentó angustia antes de enfrentar la cruz. En el huerto de Getsemaní su oración fue intensa, al punto de sudar gotas de sangre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Su temor no lo llevó a retroceder, sino a someterse completamente a la voluntad del Padre. El miedo tiene el poder de moldear el carácter cuando es enfrentado con fe. En la historia de Job, después de perderlo todo, su temor inicial se transformó en una comprensión más profunda de Dios. Al final pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Su sufrimiento no fue en vano, sino que lo llevó a una relación más íntima con su Creador. En Apocalipsis 21:8 se menciona a los cobardes entre aquellos que no heredarán el reino de Dios. Esto no se refiere a sentir miedo, sino a aquellos que permiten que el temor los aleje de la voluntad de Dios. La fe verdadera no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. A lo largo de la historia bíblica, cada persona que fue utilizada por Dios enfrentó momentos de temor. No fueron escogidos por su valentía natural, sino por su disposición a confiar en él. Cuando el miedo surge, la pregunta no debe ser cómo eliminarlo, sino qué respuesta dará el corazón.
Si se permite que el temor dicte las decisiones, el resultado será retroceder. Si en cambio se usa como un recordatorio de depender más de Dios, se convertirá en un impulso para avanzar. El miedo no es el final de la historia. No tiene la última palabra sobre el destino de aquellos que confían en Dios. Cuando surja sin explicación, cuando parezca abrumador, cuando amenace con debilitar la fe, la respuesta está en lo que Dios ha dicho. No en la voz de la duda ni en las circunstancias, sino en la verdad inmutable de su palabra. En cada batalla, en cada desafío, en cada momento de incertidumbre, la victoria no está en la fuerza humana, sino en la certeza de que Dios es quien pelea las batallas. El miedo en muchas ocasiones puede parecer un enemigo implacable, una fuerza que busca inmovilizar y sembrar incertidumbre. Sin embargo, no todo temor tiene la misma raíz ni la misma intención. En la Escritura se te encuentra una diferencia fundamental entre el miedo, que es una advertencia divina, y el miedo, que es una trampa del enemigo. Mientras que uno protege, el otro encadena. Mientras que uno dirige, el otro confunde. El discernimiento es esencial para comprender cuál es su origen y qué respuesta se debe dar. Desde el principio, el temor ha sido utilizado de distintas maneras. En el jardín del Edén, después de la desobediencia, Adán y Eva sintieron miedo y se escondieron. No fue un miedo enviado por Dios para castigarlos, sino la consecuencia de la separación que habían causado con su pecado. Génesis 3:10 muestra el reconocimiento de su estado. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Este miedo no fue una advertencia para protegerlos, sino el resultado de haberse alejado de la verdad. En contraste, hay momentos en los que el miedo aparece no como una carga, sino como una alarma que llama la atención sobre algo que debe ser corregido. Cuando Dios le habló a Caín antes de que cometiera su crimen, le advirtió que el pecado estaba a la puerta y que debía dominarlo. Génesis 4:7 contiene una revelación clave. Si haces lo bueno, serás aceptado, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechándote como una fiera, lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. En este caso, la advertencia divina no estaba acompañada de un castigo inmediato, sino de una oportunidad para corregir el rumbo. El miedo puede ser un mensajero de Dios cuando señala un peligro real, pero también puede ser una artimaña del enemigo cuando busca sembrar dudas y apartar del propósito divino. En el caso del pueblo de Israel, cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida, la diferencia entre quienes creyeron y quienes fueron consumidos por el temor no estuvo en la realidad que enfrentaban, sino en la forma en que interpretaron lo que vieron. Josué y Caleb confiaron en la promesa de Dios, mientras que los otros espías permitieron que el miedo definiera su destino. Números 14:9 muestra la respuesta de aquellos que comprendieron la verdad. No se rebelen contra el Señor, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los venceremos. Su amparo se ha apartado de ellos, pero con nosotros está el Señor. No les tengan miedo. En la historia de Nehemías, cuando reconstruía los muros de Jerusalén, sus enemigos intentaron detenerlo de diversas maneras. Buscaron debilitarlo con amenazas, intentando que el miedo lo hiciera abandonar la obra. Sin embargo, su respuesta fue firme. Estoy ocupado en una gran obra y no puedo bajar. Nehemías 6:3. No permitió que el temor lo distrajera de su propósito, porque entendía que lo que venía de Dios debía ser completado, sin importar la oposición. El miedo que paraliza y el miedo que dirige tienen orígenes diferentes.
En la vida de Elías, después de haber demostrado el poder de Dios en el monte Carmelo, huyó lleno de temor tras la amenaza de Jezabel. En el primer Rey 19:4 se describe su estado: basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Este miedo no fue una advertencia divina, sino una manipulación que lo llevó a un desánimo profundo. Sin embargo, Dios no respondió con juicio, sino con restauración. No le reprendió por haber sentido temor, sino que le permitió descansar, le alimentó y le habló con una voz apacible para recordarle su propósito. En el Nuevo Testamento, Jesús habló claramente sobre la diferencia entre el temor que proviene de Dios y el que es una trampa del enemigo. En Mateo 10:28 dijo: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí estableció que el único miedo legítimo es el temor reverente a Dios, aquel que conduce a la obediencia y a la vida eterna. Pedro vivió esta realidad de manera personal. En la noche en que Jesús fue arrestado, el miedo lo llevó a negar 3 veces a su maestro. Había estado dispuesto a tomar una espada en Getsemaní, pero cuando se encontró rodeado por quienes podían acusarlo, el temor lo venció. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús no lo rechazó, sino que lo restauró y le confió la misión de apacentar sus ovejas. Juan 21:17 muestra el momento en que Pedro fue reafirmado. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Su miedo no fue el final, sino el proceso que Dios usó para hacerlo más fuerte. El miedo que viene de Dios lleva a la vida, mientras que el miedo que viene del enemigo busca alejar de la verdad. En Apocalipsis 21:8 se menciona a los cobardes entre aquellos que no heredarán el reino de Dios. Esta advertencia no se refiere a quienes han sentido temor, sino a quienes han permitido que el miedo los aparte de la voluntad de Dios. La diferencia entre una cosa y la otra está en la respuesta que se da cuando el miedo aparece. Cuando Pablo escribió a Timoteo, le recordó una verdad fundamental. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Esto significa que el miedo no es una herencia divina, sino un obstáculo que debe ser enfrentado con fe. En cada situación, la Escritura enseña que el temor no tiene poder sobre quienes confían en Dios. Puede presentarse, puede intentar debilitar, pero no puede definir el destino de aquellos que han sido llamados. En la historia de la humanidad, el miedo ha sido utilizado como un arma para someter, para manipular, para hacer que las personas renuncien a lo que Dios les ha dado. Sin embargo, en la historia de la fe, el miedo ha sido superado por aquellos que han decidido creer en lo que Dios ha dicho, en lugar de lo que sus emociones les dictan. Desde Abraham hasta los discípulos, desde los profetas hasta la iglesia primitiva. La victoria no ha estado en la ausencia de temor, sino en la certeza de que Dios es mayor que cualquier amenaza. En cada batalla, en cada decisión, en cada momento de incertidumbre, la clave no está en evitar el miedo, sino en saber qué hacer cuando se presenta. Si es una advertencia de Dios, la respuesta debe ser atención y obediencia. Si es un ataque del enemigo, la respuesta debe ser resistencia y confianza en la verdad. Pero en ambos casos, el camino es el mismo. No permitir que el temor sea la voz que guía, sino la palabra de Dios, que es eterna e inmutable. El miedo puede ser una herramienta de crecimiento o una trampa de destrucción. La diferencia entre una y otra está en la respuesta que se elige. Cuando el temor aparezca de forma inesperada, cuando amenace con desviar del propósito, cuando intente silenciar lo que Dios ha declarado,
La única respuesta correcta es recordar quién es el que tiene el control. En cada página de la Escritura, la promesa es clara. Dios está con los que confían en Él y nada puede cambiar lo que ha determinado. El miedo ha estado presente en la historia de la humanidad desde el principio, pero lo que pocos comprenden es que en su forma más profunda también es un lenguaje que puede advertir, guiar y revelar verdades que de otro modo permanecerían ocultas. No es casualidad que en las Escrituras el temor esté tan intrínsecamente ligado al encuentro con Dios, ni que aquellos que fueron llamados a grandes propósitos tuvieran que enfrentarlo antes de ver la gloria de lo que venía después. El temor, cuando es entendido desde la perspectiva correcta, no es una prisión, sino una puerta. Una puerta que, si se cruza con la luz de la fe, puede llevar a descubrimientos sobre el alma, la vida y el propósito que nunca antes se habían considerado. Hay momentos en la vida en los que el miedo se siente como un peso imposible de ignorar, como una presencia que no deja de susurrar dudas al oído. Y sin embargo, cada una de esas sensaciones tiene un significado más profundo del que parece. El miedo repentino, el que aparece sin razón aparente, el que se instala en el corazón sin previo aviso, puede estar señalando algo que aún no ha sido revelado. No siempre se trata de un peligro externo ni de una amenaza visible, sino de un despertar interno. Es la manera en que el alma responde cuando está a punto de cruzar un umbral que cambiará todo. La mente busca razones lógicas, pero el espíritu sabe que hay algo más allá de lo que los ojos pueden ver. A lo largo de la Biblia, los encuentros con Dios suelen estar marcados por un temor abrumador. No un miedo destructivo, sino una reverencia que sacude cada fibra del ser. Moisés cubrió su rostro en la zarza ardiente porque no podía soportar la santidad que tenía delante. Isaías exclamó que estaba perdido al ver la gloria del Señor. Daniel quedó sin fuerzas cuando tuvo visiones celestiales. Pedro cayó de rodillas cuando comprendió quién era realmente Jesús. En cada uno de estos casos el miedo no fue el final, sino el inicio de algo más grande. Fue el umbral de un llamado, la prueba de que algo profundo estaba ocurriendo en su interior. Cuando el temor surge de manera inesperada, en medio de circunstancias que no parecen justificarlo, es necesario preguntarse qué está ocurriendo en el mundo espiritual. Porque no todo miedo es una advertencia de peligro. A veces es la reacción del alma ante una revelación que está a punto de llegar. Hay temores que aparecen cuando se está a punto de recibir algo grande de Dios. Cuando una verdad que ha estado oculta está a punto de salir a la luz. No es un miedo que deba evitarse, sino que debe ser entendido como una señal de que el terreno está siendo preparado para algo mayor. El temor también puede ser un reflejo de que hay algo en el interior que aún no ha sido completamente entregado a Dios. Es la fricción entre la confianza y el control, entre la fe y la resistencia. Cuando se experimenta un miedo inexplicable, muchas veces es porque hay una lucha entre lo que el corazón quiere aferrar y lo que Dios está pidiendo que se suelte. Es una invitación a rendirse, a dejar de depender de las propias fuerzas y permitir que sea Dios quien dirija cada paso. El miedo no tiene poder sobre un corazón que ha sido completamente rendido a la voluntad del Creador. Pero hay otra dimensión del temor que pocas veces se considera. El miedo también es el eco de la eternidad dentro del alma. Una advertencia sutil de que este mundo es temporal, de que hay algo más allá de lo que se puede tocar y ver. El ser humano fue creado con un anhelo por lo eterno, con una conexión innata con lo divino.
Pero cuando esa conexión se debilita, el miedo se convierte en el recordatorio de que el alma no puede estar satisfecha con lo terrenal. Hay un tipo de temor que no señala un peligro inmediato, sino la ausencia de aquello para lo que fuimos creados. El miedo a lo desconocido, a la incertidumbre, a lo que viene después, es muchas veces el alma clamando por regresar a su origen, por reencontrarse con el Dios que la formó. Cuando el miedo toca la puerta, la reacción inmediata suele ser evitarlo, buscar distracciones, tratar de silenciarlo con ruido y ocupaciones. Pero el miedo no desaparece simplemente porque se ignora, no deja de existir porque se intente cubrir con explicaciones lógicas. Hay temores que solo se disipan cuando se enfrentan con la verdad, cuando se llevan a la presencia de Dios y se permite que Él los transforme en revelación. No todo miedo es una señal de debilidad. A veces es una invitación a ver con mayor claridad, a reconocer lo que ha permanecido oculto, a escuchar lo que Dios ha estado intentando decir en medio del ruido de la vida cotidiana. Dios no grita en medio del caos, pero susurra en los momentos de temor, en los momentos de inquietud, en los pensamientos que no encuentran paz, en las madrugadas donde la mente no deja de cuestionar. Es ahí donde su voz se hace más clara, no con estruendo, sino con la certeza de que Él sigue estando presente. En cada historia de la Escritura, cuando alguien sintió miedo, la respuesta de Dios no fue rechazo, sino cercanía. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo te he llamado por tu nombre. No temas porque yo soy tu Dios. Estas palabras no fueron dichas como simples consuelos, sino como recordatorios de que el miedo no tiene la autoridad para gobernar la vida de quien ha sido llamado por Dios. El temor no siempre es el enemigo, pero siempre es una oportunidad. Puede ser el inicio de una transformación, el umbral de un nuevo llamado, la prueba de que el alma está en sintonía con algo más grande de lo que puede comprender en el momento. Pero todo depende de la respuesta que se elija dar. Se puede permitir que el miedo sea una barrera que impida avanzar, o se puede usar como una señal que apunta hacia lo que Dios está revelando. La Escritura no promete que el miedo desaparecerá por completo, pero sí promete que no tiene que ser el dueño de la historia. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. No se trata de evitar el miedo a toda costa, sino de atravesarlo con la certeza de que Dios está al otro lado. No se trata de nunca sentir temor, sino de nunca permitir que el temor tenga la última palabra. En cada paso, en cada decisión, en cada momento de incertidumbre, hay una verdad inquebrantable que se mantiene firme. Dios sigue teniendo el control, no importa cuán inesperado sea el miedo, cuán abrumador parezca, cuán difícil sea ver más allá de la sensación del momento. La realidad sigue siendo la misma. La voz de Dios no se silencia ante el temor. Su presencia no se disipa ante la incertidumbre. Su propósito no se anula por las emociones humanas. En cada historia de la fe, aquellos que decidieron creer más allá del miedo fueron los que vieron la gloria de Dios en su plenitud. El miedo puede ser una prisión o una puerta. Puede ser el obstáculo que detiene o el impulso que lleva a una revelación más profunda. Puede ser el eco de la duda o la señal de que Dios está llamando a mirar más allá. En cada caso, la elección sigue siendo la misma. Permitir que el temor gobierne o permitir que Dios lo transforme en una oportunidad para ver con claridad lo que antes estaba oculto. Porque al final, el miedo no define el destino. Es solo un susurro en el camino, una prueba pasajera.
en medio de una historia eterna que ya ha sido escrita por las manos de Dios.